La etiqueta en su perrera simplemente leía: perro policía retirado no adoptable. El perro policía retirado se sentaba solo en el refugio, huesos visibles debajo de su pelaje desvanecido. Sus ojos llevaban el peso de batallas que nadie sabía. La gente pasaba junto a él todos los días, nunca parando, nunca preocupándose. Nadie quería un perro viejo, roto. Pero todo cambió en el momento en que el oficial Daniel entró. El perro levantó su cabeza lentamente, casi dolorosamente, y por primera vez en semanas, alguien se arrodilló junto a él. Entonces Daniel notó el collar del perro. Una pequeña etiqueta de metal arañada, sucia, casi ilegible. Daniel la recogió y se congeló. Las palabras en ella le enviaron escalofríos por la espalda. Palabras que cambiarían todo. Quédate con nosotros porque esta historia te dejará en lágrimas. Antes de comenzar, asegúrate de dar like y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad, ¿desde dónde estás viendo? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver lo lejos que viajan nuestras historias. La lluvia apenas había parado cuando el oficial Daniel entró en el estacionamiento de grava del refugio de animales del condado. El cielo todavía estaba pesado con nubes, del tipo que hacía que todo se sintiera más frío de lo que realmente era. Salió de su coche patrulla y ajustó su chaqueta mientras un viento fuerte lo empujaba. Se suponía que esta era una visita rápida, solo una verificación de bienestar de rutina. Después de varias quejas ciudadanas sobre hacinamiento, nada más. Pero en el momento en que Daniel cruzó las puertas del refugio, sintió que algo se le apretaba en el pecho. El sonido lo golpeó al instante. Decenas de perros ladraron en un caos al unísono, sus voces resonando por el largo pasillo. Algunos ladraron por miedo, otros por esperanza, y unos pocos simplemente ladraron porque no sabían qué más hacer. El aire olía a desinfectante, pelaje mojado y algo más triste: abandono. Daniel había visitado este refugio muchas veces antes, pero hoy algo se sentía diferente. Tal vez era el clima, tal vez era el silencio que había dejado atrás en casa, o tal vez, aunque aún no lo sabía, el destino lo estaba llevando a algo más grande. Una miembro del personal de aspecto cansado lo saludó con una sonrisa forzada. Oficial Daniel, gracias por venir. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero estamos llenos de nuevo. Estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda, respondió Daniel. Aunque sus ojos ya se habían desviado más allá de ella, escaneando cada perrera con cuidadosa atención. La mayoría de los perros se precipitaron hacia el frente de sus recintos, colas moviéndose desesperadamente, esperando, rogando por incluso un segundo de conexión humana. Otros se acurrucaron en las esquinas, demasiado abrumados para moverse. Pero a mitad de la fila, Daniel dejó de caminar. Algo no encajaba. En una perrera pequeña, tenuemente iluminada, cerca de la parte trasera, un solo pastor alemán se sentaba completamente quieto, sin ladrar, sin moverse, ni siquiera un movimiento de oreja. Mientras Daniel se acercaba, el perro simplemente miraba al suelo, su postura rígida, su respiración lenta y controlada, demasiado controlada. Era el tipo de quietud que Daniel reconoció al instante, no la quietud de la calma, sino la quietud de la derrota. Se acercó a las barras de la perrera, bajándose ligeramente al nivel del perro. «Hola, amigo», murmuró. Nada, ni un parpadeo, ni un tic, ni un cambio de peso. Era como si el perro ya hubiera aceptado que nadie vendría por él. Las cejas de Daniel se fruncieron. «¿Cuál es la historia?», preguntó en voz baja. La miembro del personal suspiró. «Él ha estado aquí un tiempo, encontrado deambulando solo,
sin chip, sin dueño. No interactúa con nadie. Honestamente, nadie lo quiere. Daniel no respondió. No pudo porque algo muy dentro de él susurró que este perro era diferente y necesitaba saber por qué. Daniel permaneció en cuclillas frente a la perrera, estudiando al pastor alemán con una pesadez creciente en su pecho. Los otros perros ladraban salvajemente a su alrededor, pero dentro de esta pequeña jaula, el silencio se sentaba como una sombra. El pastor no levantó la vista, no reconoció la presencia de Daniel. Simplemente se sentó allí, aún callado y desgarradoramente solo. La miembro del personal se movió incómodamente detrás de Daniel. Intentamos todo con él, dijo suavemente. Premios, juguetes, incluso tiempo de juego en el patio. No reaccionará a nada, no mueve la cola, no ladra, solo existe. Daniel finalmente se puso de pie, pero sus ojos nunca dejaron al perro. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Demasiado tiempo, respondió ella. Los perros con problemas de comportamiento suelen tener más tiempo. Pero él no es agresivo, no es peligroso, simplemente no responde. La gente pasa de largo porque él no interactúa. Su voz bajó a un susurro. Es uno de los perros por los que nadie pregunta. Daniel exhaló lentamente. ¿Cómo lo llaman? No tiene un nombre real, dijo con un encogimiento de hombros triste. El personal simplemente lo llama Sombra. Se queda en la esquina de cada habitación en la que lo ponen, así que se le quedó. Sombra, un nombre apropiado para un perro que había desaparecido dentro de sí mismo. Daniel se acercó de nuevo, agarrando las frías barras de metal. ¿Es viejo? Estimamos que quizás 8 o 9, respondió ella. Todavía fuerte, pero cansado, muy cansado. Mientras Daniel observaba al pastor inmóvil, su mente divagó hacia todos los K9 retirados con los que había trabajado en la fuerza. Perros que lo habían dado todo: velocidad, fuerza, lealtad, sus propias vidas, solo para envejecer y desvanecerse en el fondo cuando sus cuerpos ya no podían seguir el ritmo. Algunos encontraron familias, otros encontraron paz, pero algunos fueron olvidados. Sombra parecía uno de los olvidados. No fue agresivo en absoluto cuando lo recogimos. La miembro del personal continuó simplemente exhausto, como si hubiera estado caminando para siempre. Se desplomó justo después de que lo metimos. Daniel tragó saliva, sintiendo que algo se retorcía dentro de él. La mayoría de los perros rogaban por afecto. Sombra no rogaba por nada. La gente quiere cachorros, añadió ella en voz baja. O perros enérgicos, no viejos. No los que parecen rotos. Daniel miró alrededor del refugio abarrotado, ladrando, arañando, quejándose. Esperanza y desesperación mezcladas en igual medida. Pero en la perrera de Sombra solo había vacío. Él retrocedió, cruzando los brazos. Dijiste que nadie ha aplicado por él. Ella negó con la cabeza. Ni una sola persona. Daniel miró a Sombra una vez más, sintiendo un tirón que no podía explicar. Nadie lo quería, nadie preguntó por él, pero Daniel sintió profundamente en sus huesos que la historia de este perro no había terminado. Todavía no. Daniel no podía quitarse la sensación de que algo no se decía, algo escondido bajo la quietud de Sombra. El pastor alemán se sentaba como una estatua, ojos fijos en el suelo de concreto, como si el mundo a su alrededor ya no importara. Pero Daniel no estaba listo para irse. «Todavía no. ¿Puedo entrar?», preguntó. La miembro del personal dudó. «Si quieres, pero él no reaccionará». «Nunca lo hace». Daniel asintió, deslizándose un par de guantes protectores antes de desenganchar cuidadosamente la puerta de la perrera. Las bisagras chirriaron suavemente. Sin embargo, Sombra no se inmutó.
Daniel entró lentamente, agachándose para no sobresalir sobre el perro. De cerca, Sombra parecía aún más desgastado. Su pelaje era opaco y desigual. Sus músculos fuertes pero tensos, enroscados, como si hubiera pasado meses esperando algo que nunca llegó. Su respiración era superficial pero constante. Cada parte de él estaba viva pero desconectada. «Hola, amigo», susurró Daniel, su voz suave. «Está bien, no estoy aquí para hacerte daño». Por primera vez, los ojos de Sombra se movieron apenas. Un levantamiento lento y cauteloso. Un destello de conciencia. Daniel se congeló, cuidadoso de no romper el frágil momento. Entonces, mientras la cabeza de Sombra se movía ligeramente, algo brilló bajo la tenue luz. Un collar. No el collar estándar del refugio, sino uno grueso de cuero viejo, gastado, arañado y claramente personal. Y unido a él había una pequeña etiqueta de metal, opaca por la edad, colgando justo debajo de la barbilla de Sombra. Daniel se inclinó más, su aliento se entrecortó. «¿Qué es esto?», murmuró. La etiqueta estaba hacia adentro, presionada contra el pelaje de Sombra, como si estuviera destinada a permanecer oculta, a menos que alguien se tomara el tiempo de mirar. Daniel se acercó suavemente a ella. Sombra no gruñó, no se apartó. Simplemente cerró los ojos como si lo hubieran tocado por primera vez en meses. Cuidadoso de no asustarlo, Daniel giró la etiqueta hasta que pudo leerla. Las palabras estaban grabadas a mano, desiguales, talladas con emoción en lugar de herramientas. Y cuando Daniel vio el mensaje, su corazón golpeó contra sus costillas. «Si me encuentras, alguien todavía cree que importo». El aliento de Daniel se detuvo. Lo leyó una y otra vez. Las palabras llevaban peso, demasiado peso. Esta no era una etiqueta típica. Este no era un mensaje casual. Alguien había grabado estas palabras con manos temblorosas, con esperanza, con dolor. «¿Quién te escribió esto?», susurró Daniel. Detrás de él, la miembro del personal se acercó, confundida. «¿Qué dice?». Daniel no respondió de inmediato, porque de repente todo tenía sentido. La quietud de Sombra, su silencio, su inmovilidad, su agotamiento. Este no era solo un perro abandonado. Este era un perro que pertenecía a alguien que se preocupaba profundamente, alguien que creía que sería encontrado por la persona adecuada. Daniel rascó suavemente el pelaje debajo del collar de Sombra. «Alguien te amó», dijo suavemente, «y alguien quería que me encontraras». Sombra abrió lentamente sus ojos, encontrando la mirada de Daniel por primera vez. Y en ese único momento inquietante, Daniel entendió una cosa con absoluta certeza. Este no era un perro ordinario, y este no era un mensaje ordinario. Este era el comienzo de algo mucho más grande. Daniel salió de la perrera con una pequeña etiqueta de metal todavía resonando en su mente. El mensaje lo golpeó como un trueno silencioso, corto, inquietante y profundamente personal. Quien lo escribió no solo se preocupaba por Sombra. Creían que algún día encontraría a la persona adecuada. Y Daniel no podía sacudirse la inquietante sensación de que él estaba destinado a ser esa persona. «¿Tienes algún registro sobre él?», preguntó Daniel, su voz más baja que antes. La miembro del personal suspiró, frotándose las sienes. «Lo intentamos, realmente lo hicimos. Pero cuando lo encontramos, no tenía chip, sin tatuaje, sin número de seguimiento, sin coincidencia en la base de datos. Nada. Ningún microchip en absoluto». Daniel frunció el ceño. «Eso es inusual para un pastor de raza pura, especialmente uno que lleva un collar tan específico». «Exactamente»,
Ella dijo, la mayoría de los perros callejeros no llegan usando este tipo de collar. Es el tipo que usan las unidades K9. Pero si fuera un perro policía, alguien debería haberlo reportado como desaparecido. La palabra policía flotó en el aire, pesada y no dicha. Daniel caminó hacia el mostrador principal. La tranquila presencia de Sombra todavía tiraba de sus pensamientos. El personal le entregó una carpeta delgada, tan delgada que apenas parecía digna de ser recogida. Dentro solo había unas pocas páginas, una sola hoja de admisión, una nota del primer oficial que respondió y una foto borrosa de Sombra la noche en que lo encontraron. Daniel miró fijamente la fotografía. Sombra yacía en la hierba, empapado, temblando, su pelaje raspado y sus ojos apenas abiertos. Un rastro de sangre manchaba el suelo a su lado, no la suya, la de alguien más. La mandíbula de Daniel se apretó. Pasó a la página siguiente. La nota del oficial que respondió decía, encontrado deambulando solo cerca de la ruta 17, cojeando mucho, colapsó al acercarse, sin identificación, posible perro de trabajo herido, refugio notificado. No se menciona un dueño, no se menciona persecución, no hay seguimiento. Daniel se frotó la cara. ¿Qué tan lejos está la ruta 17 de aquí? Aproximadamente 15 millas, respondió la miembro del personal. Debió haber caminado mucho. Caminó. Daniel repitió suavemente, imaginando al pastor herido arrastrándose milla tras milla. O buscó. La miembro del personal se congeló. ¿Buscar qué? Daniel miró hacia la perrera. Sombra lo estaba mirando ahora, no con emoción o miedo u esperanza, sino con reconocimiento, como si Daniel fuera la primera persona a la que se había permitido ver realmente. Con un lento aliento, Daniel continuó leyendo las notas de admisión. Un detalle aceleró su pulso. El perro llevaba un collar, pero se resistió a que se lo quitaran. Se agitó hasta que se lo dejaron puesto. No era solo un collar, era una conexión, un recuerdo, una promesa. Daniel susurró. No estaba perdido, estaba buscando a alguien. La miembro del personal le dio una mirada perpleja. ¿Crees que el mensaje en la etiqueta significa algo más? Daniel asintió. Sí, alguien no lo abandonó. Alguien quería que sobreviviera el tiempo suficiente para llegar a pedir ayuda. Esta no es la historia de un callejero. Esta es la historia de un compañero que nunca dejó de buscar. Cerró la carpeta lentamente. Y supo sin duda que el pasado de Sombra no era solo triste, era peligroso, y estaba a punto de arrastrarlo. Daniel regresó a la perrera de Sombra con el delgado expediente del refugio bajo el brazo, pero su mente ya estaba dando vueltas. Necesitaba respuestas, respuestas reales. Si Sombra realmente tenía un pasado conectado con la aplicación de la ley, no permanecería enterrado por mucho tiempo. Y Daniel podía sentir algo bajo la superficie, algo esperando salir a la luz. Se arrodilló de nuevo frente a las barras. Sombra levantó sus ojos lentamente, encontrando la mirada de Daniel por un breve segundo antes de desviar la vista. No era miedo, no era desinterés, era otra cosa, algo como cautela. Sombra. Daniel murmuró suavemente. ¿Qué te pasó? El perro permaneció inmóvil, pero mientras Daniel hablaba, un leve temblor recorrió el cuerpo de Sombra, no visible para la mayoría, pero inconfundible para alguien que había trabajado con K9 durante años. Daniel se inclinó más, bajando la voz. Sé que no era solo un callejero. Detrás de él, un fuerte estruendo metálico resonó. El sonido de otra puerta de perrera cerrándose de golpe. En un instante, todo el comportamiento de Sombra cambió.
Sus orejas se adelantaron. Sus músculos se tensaron. Su cola bajó, pero no por miedo, sino por atención. El aliento de Daniel se detuvo. Sombra estaba reaccionando exactamente como un perro de trabajo entrenado. ¿Viste eso? Daniel le susurró a la miembro del personal detrás de él. Yo nunca lo he visto moverse tan rápido, respondió ella, atónita. Suele estar inmóvil. Los ojos de Sombra se fijaron en el pasillo. Daniel siguió su mirada. Un hombre con un uniforme oscuro de mantenimiento empujaba un carro de suministros de limpieza. Nada inusual, nada abiertamente amenazante, pero Sombra lo siguió con una concentración de navaja. Su cuerpo temblaba con una mezcla de reconocimiento y tensión. Daniel se puso de pie lentamente. Está identificando un olor, murmuró, o un sonido, algo que él conoce. El trabajador de mantenimiento pasó sin notar la inquietante mirada del pastor. Solo cuando los pasos se desvanecieron, la postura de Sombra se suavizó. Bajó la cabeza de nuevo, pero su respiración era más pesada ahora, irregular, agitada. Daniel se agachó una vez más. Sombra, ¿qué sabes? Extendió su mano a través de las barras. Sombra no se movió hacia él, pero tampoco se apartó. Fue un pequeño paso, pero significativo. Luego, mientras Daniel retiraba su mano, Sombra hizo algo que nadie en el refugio le había visto hacer. Dio un paso lento hacia adelante. Solo uno, pero fue suficiente para enviar una sacudida al pecho de Daniel. La miembro del personal se cubrió la boca. Yo no puedo creerlo. Te está respondiendo. Daniel tragó saliva. Ya no se está cerrando. Algo sobre mí o sobre ese ruido lo activó. Sombra levantó la vista de nuevo, ojos oscuros con memoria, carga y miedo tácito. Daniel conocía esa mirada. Era la mirada de un perro que había visto algo terrible y lo había sobrevivido. Daniel se paró frente a la perrera de Sombra, su latido constante, pero su mente acelerada. Había visto a perros de trabajo romperse antes, lesiones, trauma, pérdida. Pero Sombra era diferente. Este no era un perro que se había rendido. Este era un perro esperando, mirando, sobreviviendo. Y Daniel podía sentirlo ahora más claramente que nunca. Sombra no estaba aquí por accidente. Había llegado a este refugio por una razón. La miembro del personal se movió nerviosamente a su lado. Oficial, ¿está pensando lo que yo creo que está pensando? Daniel no respondió de inmediato. Retrocedió hacia la perrera, bajándose hasta estar a la altura de los ojos del pastor. Sombra, susurró. No sé qué te pasó, pero sé que eres más de lo que ellos ven. Sombra parpadeó lentamente, pesadamente, como si reconociera las palabras. Daniel exhaló. La decisión que se formaba en su mente era imprudente, emocional y completamente fuera de los límites de una verificación de bienestar normal, pero algo profundo dentro de él se negaba a alejarse. Se puso de pie. Quiero llevarlo conmigo. La miembro del personal casi se le cae el portapapeles. ¿Llevarlo? ¿Te refieres a adoptarlo? Temporalmente, aclaró Daniel. Para evaluación, para seguridad, y hasta que entienda lo que le pasa. Ella dudó. Pero es impredecible, y no conocemos su historial. Podría tener problemas médicos, desencadenantes de comportamiento, trauma. Lo sé, respondió Daniel suavemente, pero dejarlo aquí no arreglará nada de eso. Ella miró dentro de la perrera de Sombra, su expresión suavizándose. Ha estado aquí durante meses. Nadie ha mostrado interés. Apenas reacciona a nosotros, pero contigo es diferente. Daniel asintió. Él respondió a mi voz. Reaccionó a ese uniforme. Está mostrando señales de entrenamiento.
Entrenamiento de aplicación de la ley. Hizo una pausa. Lo que sea que le haya pasado, está tratando de decirle a alguien, y creo que me eligió a mí. Esas palabras quedaron en el aire como un voto silencioso. La miembro del personal suspiró. Conseguiré el papeleo, pero si lo llevas, es tu responsabilidad, su seguridad y la tuya. Daniel asintió firmemente. Entiendo. Mientras ella caminaba hacia la oficina principal, Daniel permaneció junto a la perrera. Sombra levantó la cabeza como si sintiera el cambio en la habitación. Una chispa débil, un frágil parpadeo de confianza se mostró en sus ojos. Daniel puso su mano contra las barras. No sé a quién perteneces, murmuró, pero te prometo esto, lo descubriré. Sombra dio un paso vacilante hacia adelante, tocando su nariz suavemente la barrera de metal que los separaba. Por primera vez, Daniel sintió el comienzo de un vínculo, un hilo que conectaba sus vidas, frágil pero innegable. Y con ese único toque, la decisión estaba sellada. Este perro no solo venía con él, traía un misterio con él, también. El viaje desde el refugio a la casa de Daniel fue silencioso, pero no del tipo pacífico. Sombra yacía en el asiento trasero, quieto como una piedra. Sus ojos entreabiertos, pero observando todo. Cada bache en el camino lo tensaba. Cada sirena que pasaba hacía que sus orejas se movieran. Daniel seguía mirando por el espejo retrovisor, tratando de entender esta extraña mezcla de obediencia y miedo. «Estás bien», dijo suavemente. «Estás a salvo conmigo». Sombra no respondió, pero su respiración se estabilizó lo suficiente como para mostrar que había escuchado. Cuando Daniel entró en su entrada, Sombra no se movió hasta que Daniel abrió la puerta trasera y esperó pacientemente. El pastor finalmente salió, no rápidamente, no vacilante, sino con un movimiento lento y deliberado que le recordó a Daniel a los K9 entrenados saliendo de los coches patrulla. «Has hecho esto antes», murmuró Daniel. Sombra olfateó el aire, escaneando el patio como un soldado evaluando el terreno. Era sutil pero inconfundible. Este perro tenía entrenamiento real. Daniel lo guió adentro, dándole espacio. Sombra caminó por la sala de estar, sin mover la cola ni explorar como un perro normal, sino revisando esquinas, puertas, sombras, como si estuviera despejando una habitación. Le dio un escalofrío a Daniel. «¿Quién te entrenó?», susurró. Después de unos minutos, Daniel se arrodilló junto a él y levantó suavemente el collar de cuero gastado. «Echemos un mejor vistazo a esta etiqueta». Pero en el momento en que sus dedos rozaron la pequeña placa de metal, Sombra se puso rígida, no agresivamente, solo bruscamente, como si se estuviera preparando para algo. «Está bien», dijo Daniel. Volteó la etiqueta de nuevo. Las mismas palabras inquietantes lo miraron fijamente. «Si me encuentras, alguien todavía cree que importo». Mientras estudiaba los bordes, Daniel notó algo que no había visto antes. Una tenue hendidura en el borde interior de la etiqueta. Parecía una segunda grabación, pero casi demasiado pequeña para ver. «Espera», respiró Daniel. Caminó hacia la mesa de la cocina, encendiendo una lámpara más brillante. Sombra lo siguió lentamente, observándolo con ojos alerta. Daniel inclinó la etiqueta bajo la luz. Allí, un pequeño símbolo apenas visible. Un número K917. El pulso de Daniel se aceleró. «Eras parte de una unidad», dijo, con voz baja. «Una unidad registrada». Antes de que pudiera examinarlo más a fondo, un golpe repentino en la puerta rompió el momento. Fue fuerte, inesperado y lo suficientemente ruidoso como para hacer que Sombra saltara hacia atrás al golpe. «Tranquilo, tranquilo», dijo Daniel,
extendiendo la mano. Pero Sombra no estaba reaccionando al sonido. Estaba reaccionando a otra cosa, a la voz al otro lado. Revisión de mantenimiento. ¿Algún problema con su tubería de agua? Un hombre llamó casualmente. La transformación de Sombra fue instantánea. Sus patas se tensaron, su cabeza bajó. Sus dientes se mostraron en un gruñido profundo y controlado, no salvaje, no asustado, sino táctico. Un gruñido de advertencia que Daniel solo había escuchado de K9 veteranos reaccionando a las amenazas. ¿Qué pasa, chico? Daniel susurró, arrodillándose a su lado. Los ojos de Sombra se fijaron en la puerta. Gruñó de nuevo, esta vez más fuerte, más agudo. Daniel sintió un escalofrío recorrerlo. El perro no tenía miedo, no estaba confundido. Reconoció algo peligroso. Y lo que sea que lo activó estaba parado justo afuera de la puerta de Daniel. El corazón de Daniel latía con fuerza mientras el gruñido de Sombra se profundizaba, vibrando a través del suelo. El golpe volvió, más lento esta vez, casi impaciente. Señor, solo verificando su tubería de agua. Daniel no se movió. Sombra no parpadeó. Algo andaba mal. No es un buen momento, finalmente gritó Daniel, enmascarando la tensión en su voz. Vuelva más tarde. Una breve pausa, luego pasos, desvaneciéndose lentamente de la puerta. Solo cuando el silencio regresó, Sombra relajó su postura, pero su cuerpo permaneció tenso, la cola rígida, los ojos fijos donde el hombre había estado parado. Cualquier memoria que ese uniforme desencadenó dentro de él estaba profunda, grabada en el hueso. Daniel cerró las persianas antes de regresar a la mesa de la cocina donde la pequeña etiqueta de metal aún yacía. Su tenue grabado K917 parecía pulsar bajo el resplandor de la lámpara. Daniel había visto números de identificación K9 antes, pero generalmente estaban emparejados con nombres de oficiales, insignias y códigos departamentales. La etiqueta de Sombra no tenía nada de eso. Está bien, susurró Daniel. Averigüemos quién fuiste. Encendió su computadora portátil y accedió a los archivos regionales de la unidad K9. La mayoría de los archivos estaban marcados por departamento, año y guía. Cientos de registros llenaron la pantalla. Escribió K917. Solo apareció una coincidencia. Un nombre. Un guía. El estómago de Daniel se retorció. K917. Sombra. Guía oficial Adam Pierce. Estado desaparecido. Caso activo sin resolver. El aire pareció espesarse a su alrededor. Sombra no era solo un perro policía retirado. Era parte de un caso activo de oficial desaparecido. Daniel hizo clic para abrir el archivo. Un hombre más joven lo miró desde la pantalla. Oficial Adam Pierce, sonriendo orgullosamente junto a un pastor alemán vibrante y alerta con pelaje brillante y ojos vivos. Sombra. Antes de que todo cambiara, Daniel siguió leyendo. El oficial Pierce había desaparecido hace 8 meses durante una investigación encubierta sobre corrupción interna. Había estado trabajando solo, reuniendo pruebas contra un grupo sospechoso de infiltrarse en múltiples departamentos. Su última comunicación conocida provino de un tramo aislado de tierra cerca de la Ruta 17, el mismo lugar donde Sombra había sido encontrado deambulando. El informe oficial decía: compañero canino presuntamente fallecido o desaparecido. Guía presuntamente muerto. Investigación en curso. Daniel miró fijamente la pantalla, incapaz de apartar la vista. Sombra no había deambulado sin razón. No se había derrumbado por agotamiento sin causa. Había estado buscando ayuda, arrastrándose a través de millas de terreno, aferrándose a la vida por instinto y lealtad.
Y cuando nadie del departamento lo encontró, siguió adelante hasta que llegó al refugio, hasta que Daniel entró. Su aliento tembló mientras miraba al perro acurrucado tensamente junto a la puerta, observándolo con ojos silenciosos que ahora contenían una verdad insoportable. Sombra, susurró Daniel, estás tratando de llevar a alguien a tu compañero. Sombra levantó su cabeza lentamente, las orejas inclinadas hacia adelante, no en reacción a la voz de Daniel, sino al nombre Pierce. Daniel tragó saliva con dificultad. Esto no era una adopción. Esto no era una coincidencia. Sombra lo había elegido por una razón. Y ahora Daniel sabía por qué. La historia del oficial perdido no había terminado, y Sombra estaba listo para mostrarle el resto. La casa estaba tranquila, pero Daniel no podía quitarse la inquietud que se extendía por el aire. Saber la verdad sobre Sombra había sido bastante pesado, pero ver al perro reaccionar al hombre en la puerta le había grabado un miedo más profundo. Alguien más sabía que Sombra estaba vivo, alguien que no debía. Daniel cerró su laptop y tomó una respiración constante. Sombra, lo llamó suavemente. El pastor alemán se acercó lentamente, sus pasos cuidadosos como si cada uno llevara fantasmas de su pasado. Daniel se arrodilló y colocó una mano en su pelaje. Creo que has estado tratando de mostrarle a alguien la verdad durante mucho tiempo. Y ahora estoy escuchando. Sombra parpadeó una vez lentamente. Luego, sin previo aviso, se volvió hacia la puerta principal. Sombra, murmuró Daniel. El pastor presionó su nariz contra la rendija inferior de la puerta, inhalando bruscamente. Sus orejas se movieron. Su respiración se aceleró. Luego caminó hacia el pasillo dos veces antes de regresar a la puerta de nuevo. No tenía miedo. Estaba rastreando. Un instinto profundo despertó dentro de él. Daniel se puso de pie, observando cómo Sombra comenzaba a caminar hacia la salida trasera. Su cuerpo bajo, la cola recta, movimientos deliberados. No era un comportamiento aleatorio. Era intencionado, enfocado. Sombra se detuvo en la puerta corrediza de vidrio que daba al patio trasero y miró a Daniel, esperando. ¿Quieres salir?, susurró Daniel. Sombra no se movió, no parpadeó, solo lo miró con una intensidad silenciosa que le envió escalofríos por la espalda. Daniel agarró una linterna y se puso una chaqueta sobre los hombros. Está bien, dijo suavemente. Lidera el camino. En el momento en que desbloqueó la puerta, Sombra se deslizó afuera, con la nariz pegada al suelo. Se movió en arcos afilados y practicados, siguiendo un rastro invisible. Daniel lo siguió a distancia, con cuidado de no romper la concentración del pastor. Sombra cruzó el patio con precisión, dirigiéndose hacia la cerca. Se detuvo en un tablón suelto y lo empujó con su nariz. Daniel ensanchó la abertura y Sombra se coló. Daniel lo siguió. Más allá de la cerca, el bosque se extendía en la oscuridad. Sombra no dudó. Se movió con un propósito constante, tejiéndose entre los árboles, deteniéndose solo para olfatear el aire. Cuanto más se adentraban, más fría se volvía la noche y más fuerte latía el corazón de Daniel. No sabía a dónde lo llevaba Sombra, pero algo dentro lo instaba a no regresar. Pasaron 10 minutos, luego 15. Finalmente, Sombra se detuvo. Estaban en la entrada de una vieja cabaña abandonada escondida en lo profundo del bosque. Una que Daniel nunca había notado antes. El techo se caía, las ventanas estaban rotas. Parecía que nadie había puesto un pie allí en años. Sombra gimió suavemente, rascando el suelo cerca del porche. ¿Es aquí donde estaba él?, susurró Daniel. ¿Es aquí donde viste por última vez a tu compañero? Sombra dio vueltas, la nariz en la tierra. Luego comenzó a cavar, frenético, desesperado.
Daniel cayó de rodillas junto a él, las manos temblando mientras ayudaba a remover la tierra. Y entonces los dedos de Daniel rozaron algo frío. Metal. Sombra se congeló, mirando con una expresión que Daniel nunca antes había visto en un perro. Miedo mezclado con reconocimiento. Daniel tiró con más fuerza y la verdad enterrada comenzó a salir a la superficie. Daniel apartó la tierra suelta con dedos temblorosos, su aliento empañando el frío aire nocturno. El haz de la linterna siguió sus manos, temblando muy levemente. Sombra se sentó a su lado, tenso, las orejas planas, los ojos fijos en el objeto medio enterrado como si se estuviera preparando para lo que venía. Finalmente, la superficie metálica quedó a la vista. Una radio de policía. A Daniel se le cayó el estómago. La levantó con cuidado, limpiando la tierra. La radio estaba destrozada en la parte superior, su antena doblada en un ángulo antinatural. Una pegatina descolorida en la parte trasera mostraba un número que Daniel reconoció inmediatamente. Pierce 07. Sombra gimió un sonido gutural, bajo y roto. Daniel tragó saliva con dificultad. Esto le pertenecía. Sombra presionó su nariz contra el suelo, dando vueltas apretadamente en un área pequeña, luego rascando de nuevo con urgencia frenética. Daniel se unió a él, cavando más rápido, la adrenalina difuminando el frío y el miedo juntos. Después de unos momentos, su mano golpeó algo más. Un casquillo de bala, luego otro y otro. Las manos de Daniel temblaron más fuerte ahora. Pierce no solo desapareció, murmuró, su voz resquebrajándose. Fue atacado. Sombra retrocedió de repente, la cola metida, el cuerpo tembloroso. No tenía miedo del bosque, tenía miedo del recuerdo enterrado en ellos. Daniel volvió a meter la mano en la tierra suelta y sacó algo metálico y pesado. Una insignia. La insignia del oficial Adam Pierce, pero estaba doblada, abollada como si alguien la hubiera pisoteado. El barro se pegaba a los números grabados. Daniel la miró fijamente, incapaz de hablar. El aire cambió, más denso, más pesado, como si el propio bosque contuviera la respiración. Sombra empujó el brazo de Daniel, gimiendo suavemente. Sus ojos no estaban solo tristes, estaban pidiendo disculpas. Intentaste ayudarlo, susurró Daniel, las lágrimas ardiéndole detrás de los ojos. Estabas allí y no podías dejarlo. El pastor alemán inclinó la cabeza, lamiendo la insignia suavemente. El corazón de Daniel se rompió. Tomó una respiración constante, preparándose. Vamos, chico, si me trajiste aquí, hay más. Sombra dio vueltas alrededor de la cabaña de nuevo, más lento esta vez. Sus pasos eran pesados, inquietantes. Se detuvo cerca del porche roto y se bajó al suelo, presionando su nariz a lo largo de un surco largo y tenue en la tierra. Una marca de arrastre. El pecho de Daniel se apretó. Alguien arrastró algo o a alguien por aquí. Siguió el tenue camino. La linterna temblaba en su mano. El sendero conducía detrás de la cabaña a un claro estrecho. Al borde de este, parcialmente escondido bajo hojas caídas, había un trozo de tela desgarrado, tela de uniforme táctico azul marino. Daniel lo recogió, levantándolo a la luz. Un pequeño parche se aferraba a él. P07, el número de unidad de Pierce. Las rodillas de Daniel casi cedieron. Sombra. Pierce luchó duro. Sombra se sentó a su lado, silencioso pero tembloroso, su respiración superficial. Daniel colocó una mano en su pelaje. Está bien, susurró. Estás a salvo ahora. Estoy aquí. Entonces, Sombra se puso rígido de repente. Daniel se congeló. No miedo, alerta.
Sombra miró hacia los árboles, las orejas levantadas, el cuerpo enroscado como un resorte. A low, controlled growl rippled through his throat, the same growl Daniel had heard earlier. ¿Hay alguien aquí? Daniel susurró, escaneando la oscuridad. Una rama se partió. Sombra se lanzó hacia adelante, ladrando por primera vez frente a Daniel. Profundo, poderoso, dominante. No era un ladrido aleatorio, era una advertencia. Alguien los había estado observando. Alguien que no quería que la verdad fuera descubierta. El corazón de Daniel golpeó contra sus costillas mientras el ladrido de Sombra resonaba en los árboles. El bosque se tragó el sonido, pero algo más se movió dentro de él. Silencioso, observando deliberadamente. Daniel apretó su agarre en la linterna, forzando su respiración a estabilizarse. Quienquiera que hubiera estado acechando no saldría ahora. No mientras Sombra estuviera listo para defenderlo. Después de un minuto tenso, el bosque volvió a quedarse en silencio. Vamos, Daniel susurró, tirando suavemente del collar de Sombra. Necesitamos salir de aquí. Sombra no se movió al principio, todavía escaneando la oscuridad. Solo cuando Daniel lo empujó de nuevo, el pastor bajó a regañadientes su postura y lo siguió de vuelta hacia la cabaña. Pero Daniel sabía que el peligro no había terminado. Alguien los había seguido. O peor, alguien había estado aquí mucho antes de que llegaran. De vuelta en su casa más tarde esa noche, Daniel extendió la evidencia sobre la mesa de su cocina. La insignia doblada, el trozo de tela de uniforme rasgado, la radio aplastada y los casquillos de bala. Sombra yacía cerca, con los ojos abiertos, pero distantes, su respiración baja y pesada. Daniel abrió el expediente del caso de nuevo, revisando informes, cronogramas y declaraciones. Una sección le llamó la atención. El oficial Pierce informó por última vez que estaba rastreando la corrupción interna ligada al movimiento ilegal de armas entre unidades. Los sospechosos incluían oficiales con acceso a rutas de despliegue CAN-9 y canales de comunicación. El pecho de Daniel se apretó. Sombra no era solo un testigo, era un superviviente. Hizo clic en otro documento. Contenía el último registro de audio de Pierce, nunca antes publicado públicamente. Una voz temblorosa llenó la habitación. Si no salgo, Sombra sabe el camino. Daniel se congeló. Su pulso se disparó. La cabeza de Sombra se levantó bruscamente, las orejas erguidas. La voz de Pierce continuó, tensa y sin aliento. Están más cerca de lo que pensaba. Saben que tengo pruebas. Si me atrapan, Sombra correrá. Encontrará ayuda. Siempre encuentra ayuda. Un golpe, un gruñido, un grito ahogado. Sombra emitió un suave lamento, dando un paso adelante como si lo atrajera la voz de su compañero. La grabación volvió a crepitar. Si sí encuentras a Sombra, síguelo. Es más inteligente que todos nosotros. La estática se tragó las últimas palabras. Daniel se sentó congelado en su silla, el teléfono resbalando ligeramente en su mano. La habitación se sentía más fría ahora. Miró a Sombra, quien lo miró fijamente, con ojos llenos de recuerdos que Daniel ni siquiera podía imaginar. Estabas llevando su mensaje final, susurró Daniel. Todo este tiempo. Sombra bajó la cabeza, tocando la insignia doblada suavemente con su nariz. Un sonido suave y doloroso se le escapó. Mitad lamento, mitad suspiro. Daniel se pasó una mano por el cabello, con la mente acelerada. Pierce no había desaparecido por error. Había sido blanco, emboscado, silenciado, y Sombra lo había visto todo, lo había sobrevivido todo, y se había arrastrado a través de millas de bosque para llegar a alguien.
a cualquiera que pudiera terminar lo que Pierce había comenzado. No eres solo un perro retirado, murmuró Daniel. Eres la clave. Sombra levantó la mirada de nuevo, los ojos brillando con determinación, y Daniel finalmente entendió la verdad. Pierce no había enviado a Sombra para ser rescatado, había enviado a Sombra para encontrar justicia. Daniel no podía dormir. Se sentó en la mesa de la cocina mucho después de la medianoche, los codos apoyados en las rodillas, mirando la evidencia esparcida ante él. La insignia, la radio destrozada, la tela rasgada, los casquillos de bala y la inquietante grabación del mensaje final de Pierce resonando en su cabeza. Sombra yacía a sus pies, con los ojos entreabiertos, pero alerta, como si entendiera que el siguiente paso podría cambiarlo todo. Daniel finalmente se puso de pie y agarró la insignia, dándole la vuelta en su mano. Pierce te confió, murmuró, y ahora supongo que yo también debo confiar en ti. Exhaló lentamente. Era hora de llevar esto a alguien que pudiera actuar. ¿Pero quién? Como oficial de patrulla, Daniel conocía la cadena de mando. También sabía lo que el archivo de Pierce implicaba. La corrupción no estaba afuera del departamento. Estaba dentro de él, muy dentro. Si entregaba la evidencia a la persona equivocada, no desaparecería. Él sí. Y peor aún, Sombra sería tomado, silenciado, enterrado como Pierce. La mandíbula de Daniel se apretó. No, no permitiré que eso suceda. Sombra levantó la cabeza ante la firmeza en la voz de Daniel. Solo hay una persona en quien puedo confiar, continuó Daniel. Su ex mentor, el capitán Reyes, un hombre que se había retirado temprano después de denunciar mala conducta. Reyes ya no tenía lazos con el departamento, ni lealtad ni razón para enterrar la verdad. Daniel agarró su teléfono y sus llaves. Vamos, Sombra, nos vamos. Pero al llegar a la puerta, un repentino haz de faros barrió las ventanas. Daniel se congeló. Un coche rodaba lentamente frente a su casa. Sombra se puso rígido al instante, poniéndose de pie, los músculos tensos, la cola rígida. Un gruñido bajo retumbó en su garganta. El coche se detuvo por un momento frente a la entrada. Luego continuó por la calle. El aliento de Daniel tembló. Alguien está mirando. Sombra caminó hacia la puerta principal, alerta y listo. Daniel echó un vistazo a través de las persianas. No había duda, la misma furgoneta de mantenimiento de antes, la misma silueta, sin matrícula visible. Sabían que un oficial había tomado al perro. Sabían que Sombra no estaba muerto. Y ahora estaban vigilando a Daniel. Retrocedió de la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza. No tenemos tiempo, susurró. Agarró la carpeta de pruebas, la metió en su chaqueta y enganchó la correa de Sombra a su collar. Quédate cerca, chico. Sombra se movió a su lado inmediatamente, presionado contra su pierna como un escudo. Daniel abrió la puerta trasera en lugar de la delantera y se deslizó en la noche, manteniéndose en las sombras de los árboles detrás de su casa. Ya no solo arriesgaba su trabajo, estaba arriesgando su vida. Y Sombra, leal, roto, inquebrantable, estaba arriesgando todo de nuevo. Juntos desaparecieron en la oscuridad, dirigiéndose directamente hacia la verdad. El viejo camino de grava que conducía a la cabaña del capitán Reyes crujió bajo los neumáticos de Daniel mientras se detenía justo antes del amanecer. El cielo todavía estaba oscuro, teñido con azules profundos y estrellas que se desvanecían. Sombra se sentó erguido en el asiento del pasajero, observando todo con la vigilancia de un soldado. Daniel apagó los faros y salió con cautela. El bosque a su alrededor estaba silencioso.
demasiado silencioso. «Quédate cerca», susurró. Sombra saltó silenciosamente, pegándose al lado de Daniel como una sombra haciendo honor a su nombre. Mientras se acercaban al porche delantero de Reyes, las luces de la cabaña parpadearon. La puerta se abrió y el capitán retirado salió, canoso, con los ojos cansados, pero tan agudo como siempre. «Daniel, ¿qué diablos haces aquí a esta hora?», exigió Reyes. Daniel levantó la carpeta de pruebas. «Encontré al perro de Pierce». Reyes se congeló. «Y encontré esto». Le entregó la insignia doblada a Reyes. La mano del anciano tembló, su rostro palideció. ¿Tú encontraste el rastro de Pierce?» Antes de que Daniel pudiera responder, Sombra se puso rígido, su cuerpo tenso, las orejas hacia adelante, la mirada fija en la línea de árboles. Reyes lo notó al instante. «¿Qué le pasa?» Daniel no apartó la vista del bosque. «Está siguiendo a alguien». Una ramita se rompió, luego otra. La voz de Reyes bajó. «Dentro». Ahora los tres se precipitaron a la cabaña. Reyes cerró la puerta, agarró una escopeta de detrás de la chimenea y se asomó por la ventana. Dos figuras emergieron de los árboles. Ropa oscura, equipo táctico y armas silenciadas. El corazón de Daniel dio un vuelco. Nos siguieron. Reyes maldijo entre dientes. «No están aquí para asustarnos, están aquí para borrar la evidencia de Pierce». Sombra gruñó bajo, mostrando los dientes, su cuerpo temblaba con memoria y rabia. Daniel colocó una mano en la espalda del perro. «Tranquilo, quédate conmigo». Los hombres afuera se separaron, flanqueando la cabaña. Reyes se movió hacia la puerta trasera, susurrando. «Necesitamos salir antes de que nos acorralen». Pero Sombra salió disparado hacia la ventana delantera, ladrando bruscamente, feroz, dominante, sin miedo. Los ojos de Daniel se abrieron. Sombra conoce su patrón. Ha pasado por esto antes. Los hombres se acercaron. Reyes asintió. Entonces seguimos su guía. Sombra corrió hacia la puerta de la cocina, arañándola con urgencia. «Allí», susurró Daniel. «Quiere que salgamos por el lecho del arroyo detrás de la casa. Es cobertura». Reyes abrió la puerta trasera. En el segundo en que Sombra salió, se lanzó en una dirección que Daniel nunca esperó, directamente hacia el pistolero que se acercaba. «¡No, Sombra!», gritó Daniel. Pero Sombra no estaba atacando a ciegas. Estaba cortando la emboscada, dándoles a Daniel y Reyes la oportunidad de escapar. El perro que una vez había sido abandonado era ahora el que lideraba la lucha. El caos estalló a su alrededor. Sombra se abalanzó con precisión, forzando al hombre armado hacia atrás. Daniel y Reyes corrieron por el lecho del arroyo, las botas chapoteando en el agua poco profunda mientras disparos amortiguados resonaban detrás de ellos. Sombra esquivó, rodeó y redirigió al atacante, dándoles segundos preciosos. Reyes agarró el brazo de Daniel. «Ve a la cresta». Radio para respaldo. Daniel asintió con la respiración entrecortada. Se volvió solo una vez, y lo que vio se grabó en su memoria para siempre. Sombra no solo estaba luchando, estaba defendiendo, protegiendo, terminando lo que Pierce había comenzado. Daniel alcanzó terreno más alto y cambió a un canal de emergencia. Oficial en apuros. Sospechosos armados en persecución. Envía todas las unidades. Estática. Luego confirmación. «Están viniendo», susurró. Abajo. Sombra inmovilizó al pistolero el tiempo suficiente para que Daniel se deslizara y lo tacleara, arrebatándole el arma de la mano. El segundo atacante emergió de los árboles, pero Reyes lo esperaba con la escopeta levantada. «¡Suéltalo!», ladró Reyes.
El hombre se congeló. Las sirenas resonaron en la distancia, haciéndose más fuertes y cercanas. Los atacantes intercambiaron miradas de pánico. Su ruta de escape había desaparecido. Su silencio había terminado. En cuestión de minutos, los coches patrulla irrumpieron en el claro. Los oficiales pulularon, desarmando a los sospechosos y arrastrándolos al suelo. Daniel se paró sobre ellos con el pecho agitado. Sombra se apretó contra su costado. Uno de los hombres capturados miró a Sombra con desprecio. Deberíamos haber terminado con ese perro cuando tuvimos la oportunidad. La expresión de Daniel se endureció. Te sobrevivió una vez. Ayudó a derribarte ahora. Reyes dio un paso adelante, sosteniendo un disco duro recuperado encontrado en el equipo de los hombres. Esto es, los archivos del caso de Pierce. Todo lo que él murió tratando de exponer. Daniel tragó el nudo en su garganta. Entonces lo terminamos mientras los oficiales se llevaban a los hombres corruptos. El bosque pareció exhalar. Una pesada oscuridad se levantaba. Daniel se arrodilló junto a Sombra. Las respiraciones del pastor eran rápidas, pero constantes. Ojos brillantes con un fuego feroz y leal. «Lo hiciste», susurró Daniel, acariciando su pelaje. «Le hiciste justicia». Sombra apoyó su cabeza suavemente contra el pecho de Daniel, como si finalmente liberara una carga que había llevado solo durante demasiado tiempo. Reyes colocó una mano en el hombro de Daniel. Pierce estaría orgulloso de él. Orgulloso de ambos. El sol comenzó a salir sobre los árboles, proyectando una luz cálida sobre el claro. Luz que finalmente tocó la evidencia de Pierce, la determinación de Daniel y la lealtad inquebrantable de Sombra. Por primera vez en meses, Sombra ya no buscaba. Había encontrado justicia y un nuevo comienzo esperaba justo por delante. Los días posteriores a los arrestos se sintieron extrañamente tranquilos, casi pacíficos. Por primera vez en meses, la tensión que se había aferrado al pelaje de Sombra como una segunda piel comenzó a aflojarse. Daniel lo notó en las pequeñas cosas. La forma en que las orejas de Sombra ya no se movían con cada sonido distante. La forma en que se acostaba sin vigilar la puerta. La forma en que su respiración se volvía más lenta, más profunda, más segura. Sombra estaba sanando, y también Daniel. El caso de Pierce estalló en el departamento una vez que Reyes entregó los archivos recuperados. Los oficiales que habían traicionado su juramento fueron suspendidos, investigados y luego arrestados. El nombre de Pierce fue limpiado, su sacrificio honrado. Sombra fue reconocido oficialmente como el testigo clave, el superviviente que llevó a las autoridades a la verdad. Pero a Daniel no le importaban los titulares o los elogios. Le importaba el perro durmiendo en la alfombra de su sala de estar. Sombra se revolvió cuando Daniel se acercó, levantando la cabeza y golpeando su cola una vez. Un gesto tan pequeño, tan suave, pero tan poderoso que hizo sonreír a Daniel. «Buenos días», susurró Daniel arrodillándose a su lado. Sombra se inclinó en su mano, los ojos suaves con una confianza que Daniel nunca imaginó ver. «Sabes», dijo Daniel en voz baja, «hay algo que he querido preguntarte». Sombra ladeó la cabeza. Daniel tomó una respiración, sintiendo el peso de la semana pasada asentarse en algo cálido y seguro. «¿Cómo te sentirías de quedarte aquí conmigo? Permanentemente». Por un momento Sombra no se movió. Luego hizo algo que no había hecho desde el día en que Daniel lo conoció. Algo que nunca había hecho en el refugio, nunca había hecho en el bosque, nunca había hecho incluso durante la confrontación. Empujó el pecho de Daniel con su nariz y lamió su mano. Un sonido suave escapó de la garganta de Daniel. Mitad risa, mitad alivio. «Lo tomaré como un sí».
Daniel firmó los papeles de adopción esa tarde. Sin dudar, sin dudas. Sombra caminó a su lado con confianza, la cabeza en alto, la cola balanceándose con un ritmo suave que Daniel nunca había visto antes. La hermana del oficial Pierce los encontró fuera de la estación. Se arrodilló y abrazó a Sombra con fuerza, las lágrimas goteando sobre su pelaje. Gracias, le susurró, por seguir vivo, por traerlo a casa. Sombra apoyó su cabeza en el hombro de ella, tranquilo y sólido. El pecho de Daniel le dolió. Esa noche, Daniel colocó el viejo collar y la etiqueta de Sombra en una pequeña caja de recuerdos junto a la insignia de Pierce, un tributo a una sociedad que nunca terminó realmente. Luego, le puso un nuevo collar alrededor del cuello de Sombra. Un nuevo comienzo, un nuevo capítulo. Sombra yacía junto a la cama de Daniel, cerrando los ojos en una paz que no había sentido desde la última orden de Pierce. Importas, susurró Daniel en la oscuridad, y siempre importarás. Sombra exhaló suavemente, acurrucándose con la tranquila confianza de un perro que finalmente entendió. Ya no estaba abandonado. Estaba en casa.